Bienvenidos a los talleres de formación virtual de Emprende País. Continuamos con el taller de Cultura Organizacional. Hola, entramos en la última cápsula de Cultura Organizacional. Muchos de ustedes seguramente están pensando en este momento, bueno, este hombre me ha venido contando muchas cosas, ha venido mostrando lo que han hecho, pero ¿y eso cómo lo pongo en práctica? ¿Cómo lo puedo hacer en mi compañía? Porque es muy bonito cómo se ve en otras compañías, pero, ¿cómo hacerlo en mi propia compañía? En esta parte vamos a mirar un poco cómo ponerlo en práctica y les voy a traer algunos elementos y algunas herramientas que les puedan ser de utilidad para construir esa cultura. Empecemos primero a entender en la realidad actual cómo son las compañías. Anteriormente, y yo creo que muchos de ustedes, y si tengo administradores acá, se acordarán mucho de su carrera de administración que les explicaron mucho sobre las teorías taylorianas de la administración, donde hablaban que las compañías deberían ser jerárquicas y que habrían personas arriba que son los que piensan y otros que son los que ejecutan. Y creaban esas jerarquías y pirámides específicas donde iban llevando una serie de cadenas de producción y existía todo este modelo de Henry Ford, donde era todo el tema de cómo hacemos un proceso determinado y cada uno va cogiendo la maleta del otro que va dejando. Sin embargo, tengo que decirles, y creo que ustedes lo han notado, que así eran las compañías, pero ya no son así. Actualmente, con el tipo de personas que nosotros tenemos, con la población que tenemos, con ese grupo de millennials que tenemos, ya las compañías no funcionan como una pirámide, sino que las compañías se han convertido en células de trabajo. ¿Y qué quiere decir que son células de trabajo? Que ahora nosotros estamos intercambiando equipos y ya no hacemos parte de un solo equipo, ya no solo aportamos desde un solo rol, sino que nosotros empezamos a aportar en diferentes roles y que podemos jugar en diferentes equipos. Si ustedes han notado, y a los que les gusta el fútbol se han dado cuenta, Messi no juega en un solo equipo, juega en diferentes equipos y puede participar en diferentes equipos de alguna manera. Y cuando participa en uno u otro equipo, termina jugando papeles diferentes. La realidad es que las compañías actualmente ya son células. Células en donde los integrantes empiezan a pasar de una célula a otra. ¿Y cómo hacen que puedan funcionar esas células de trabajo? Pues lo que hemos encontrado y lo que hemos visto es que lo que hace efectivas las células de trabajo es el tema de poder conectarse con un lenguaje común. Lenguaje común que hemos venido desarrollando en las distintas cápsulas anteriores, como son tener unos valores y una cultura compartida, donde hablemos el mismo lenguaje independientemente del equipo que estemos desarrollando, donde hayan unos proyectos y metas que me conecten y que sean transparentes para el equipo, que yo sienta que estoy aportando de alguna manera y que mi propósito está conectado con el propósito de la organización y lo entiendo. En donde la información fluye y la comunicación corre y hay un continuo feedback que se está generando entre los equipos. De esa manera estamos cada vez sintiéndonos, viviéndonos, tratando de mantenernos en un contacto continuo y donde además se reconocen las competencias y las habilidades de cada uno y se honran y se fortalecen. Porque muchas veces muchos de nuestros clientes y empresarios me han dicho, hey, ¿qué hacemos pues para poder retener a estos millennials que no se casan con nada? Pues les tengo que decir una cosa, no estoy de acuerdo. Yo creo que ellos sí se casan con muchas cosas y que realmente para ellos sí hay cosas que los conectan. Y dejen de pensar tanto en cómo los retengo, sino más bien permítanles a ellos que saquen eso que ellos lo ven como más valioso. Rétenlos, invítenlos a que puedan aportar de diferentes formas, porque cuando se siente que están aportando, se quedan todo el tiempo y se sienten fidelizados. Por eso, si ustedes empiezan a mirar
Lo que las compañías son actualmente y lo que debemos empezar a entender de sus compañías es que son redes dinámicas que se están complementando, y ya dejemos de mirar que las personas tengan que quedar atados a una sola función y que puede conocer solo unas cosas y que hasta ahí podemos estar. No, es que entendamos que la compañía está integrada y que las personas la integran y hacen parte de ella y por ende la ayudan a crecer. Desde esa perspectiva también entendamos un poco que ha existido ahora un modelo de trabajar emergente, y que si estamos pensando en un modelo de trabajar emergente, lo que nos está invitando es que dejemos de quitarnos esos cargos tan fuertes que teníamos anteriormente y ahora tengamos roles. En donde, por ejemplo, cuando veamos ese módulo de liderazgo, veremos un poco que el liderazgo es un rol y no es un cargo. Donde en algunos momentos yo puedo ser el líder y en otros momentos puedo ser seguidor. Y no por ende eso está afectando el sistema, sino por el contrario está enriqueciendo el sistema. Y que lo que tenemos que hacer es empezar a conectar estos ecosistemas que están trabajando y conectar cada una de estas células y que las personas sientan que pueden aportar en diferentes cosas y que todos los días no tienen que hacer lo mismo, como pasaba en esa cadena de producción de Ford, donde yo todos los días estaba martillando o todos los días estaba clavando o todos los días estaba pegando, sino que por el contrario, yo puedo entrar y aprender de una cosa, puedo aprender de otra, puedo aportar en otra, puedo aportar en el equipo de cultura, puedo aportar en el equipo de producción, puedo aportar en el equipo de abastecimiento, y siempre mis talentos están al servicio de todos. Entonces, el primer tip que quiero invitarlos a hacer para poder construir su cultura es entiendan su cultura. Comprendan cómo funciona realmente su cultura, que ya sale y rompe esos esquemas jerárquicos a construir células de trabajo. Lo segundo que tenemos que pensar, y seguramente ustedes lo habrán visto dentro de todo este programa de Emprende País, o seguramente lo verán, van a trabajar los modelos de negocio. Y ustedes hablan mucho de un modelo que a mí me parece muy bonito y me parece muy útil, que es el tema de construir su propio canvas. Donde en ese canvas ustedes pueden ver qué es lo que es su propio negocio. Y seguramente cuando lo creen y lo hagan, o cuando lo hayan hecho, entendieron muchas cosas y descubrieron muchos de ustedes como compañía. Pues por ende, la segunda herramienta que quiero dejarles a ustedes al servicio de construir su cultura va a ser, ¿qué tal si creamos un canvas de cultura? Porque la cultura es tan importante como el negocio. Y ese canvas de cultura que les vamos a invitar a hacer, que les va a quedar en todo el material que van a tener de disponibilidad para ustedes, y que además, siento decirles, les vamos a dejar tarea. Les vamos a poner a que construyan su canvas de cultura y lo puedan subir a la plataforma. Les va a permitir a ustedes entenderse más desde su cultura y lo que es su compañía desde su cultura. Para construir este canvas, lo primero que deben hacer es enfocarse en eso que ven en el centro en esa presentación. Y es lo que se llama el propósito. Todo lo que debe girar en torno a su negocio y a su empresa debe estar conectado con el propósito de ustedes como empresa. Y cuando uno se pregunta propósito, eso es una palabra bastante fuerte que además se ha vuelto muy en boga, que hasta se está volviendo cliché. Pero realmente lo que nosotros podemos conectar ahí es que el propósito de una compañía es su porqué. Y para buscar nuestro porqué, me voy a remitir a uno de los autores que más admiro y que más consideramos que ha traído elementos culturales importantes, y se llama Simon Sinek. Simon Sinek habla que las compañías deberían entender su porqué, pero la gran mayoría de compañías se enfocan en entender su qué y su cómo. Y se esfuerzan muchísimo y ponen sus recursos en entender y trabajar su qué y su cómo. ¿Y qué es el qué? Entender en qué sector están, entender cuál es el producto que venden, entender cuál es el servicio y fortalecer totalmente eso. Fortalecerse en el mercado. ¿Y cómo me voy a hacer el número uno? Siento decirles que hay una noticia que de pronto les va a dar duro. Pero la gran mayoría de sus competidores dicen que son el número uno. Y números uno hay una cantidad. Lo segundo es que si ustedes creen que la innovación podía ser el gran diferenciador en ese qué, lastimosamente estamos en una cultura globalizada y lo que ustedes
crean el día de hoy, mañana ya está copiado. Inclusive el mismo Apple que creó ese iPhone 12, yo no sé si ustedes sabían, pero antes de sacarlo al mercado, ya en otra parte del mundo ya lo habían replicado. Una copia. Entonces, entender nuestro qué quizás, pues, no nos dé un diferenciador, pero entendamos de pronto el cómo. ¿Y qué es el cómo? Entender cómo nos diferenciamos de la competencia. Y entonces empezamos a hacer todo el tema de benchmarking y vamos a mirar la competencia y cómo la competencia funciona y qué es lo que hace la competencia. Pues les cuento una cosa. Cuando ustedes estudian la competencia, terminan pareciéndose a ella. Y la idea es diferenciarse. Entonces, desde esa otra perspectiva, entender cómo miramos la competencia, estamos perdiendo el objetivo fundamental que les comentaba en la cápsula anterior. Y es, el cliente es el importante, no el competidor. El centro es el cliente, no el competidor. Entonces, desde esa perspectiva, lo que se vuelve fundamental, y como lo trae Simon Sinek, es entendamos nuestro por qué, el por qué estamos aquí, ese concepto abstracto y trascendental que lleva a las personas a decir qué nota estar aquí. Porque es muy fácil, si yo los contrato y les ofrezco un cargo en donde ustedes tengan que poner ladrillos todos los días durante 8 horas continuas, estoy seguro que muchos de ustedes me dirán, oh, qué cosa tan horrible, por Dios. Esto no me llama la atención, esto no me gusta. Sin embargo, si les digo a ustedes que el propósito de poner esos ladrillos es garantizar que familias de escasos recursos tengan un techo y no tengan lluvias continuas, y esas familias puedan ayudar a que sus niños se puedan educar y sean ese futuro de nuestro país, les garantizo a ustedes que ahí ya hay otro significado de poner los ladrillos 8 horas diarias en diferentes partes. Entonces, una de las formas importantes es entender, y esta herramienta también es bien clave, es entendamos desde ese canvas de cultura nuestro porqué. Y seguro alguno de ustedes en este momento estará diciendo, hey Andrés, vení, pero chévere lo que traes, pero pucha, ¿cómo saco el porqué de mi compañía? O sea, sí será importante sacar ese porqué. Mira que yo me he enfocado en el servicio, me he enfocado en diferenciarme de la marca de otros y eso me ha dado resultado. Pues les quiero traer algunos ejemplos que demuestran si es importante enfocarse en ese porqué. Y les traje algunos elementos o algunas empresas que nos muestran esto. Voy a arrancar con Sony. Sony, empresa número 1, súper fuerte. Sony decidió crear la música portátil. Y tienen unos silos, ellos tienen como unas empresas donde está Sony Entertainment, Sony Technologies y diferentes empresas dentro de ellos. Y entonces decidieron crear una música portátil. Y desarrollaron, después de una inversión muy alta, el Walkman. No creo que para muchos debe ser extraño decir el Walkman. Muchos de ustedes no sabrán qué es un Walkman, ni sabrán que era un cassette. Pero el Walkman fue la primera vez que trajeron una música portátil al servicio de las personas. Donde tú tenías una maquinita donde metías como un cassette que se llamaba ahí, que inclusive muchos de nosotros cuando lo teníamos el cassette para ahorrar baterías le hacíamos con un esfero, yo no sé si se acuerdan, le hacía así para que se pudiera adelante y no gastáramos mucha batería, y sacaron el Walkman como su gran panacea. Y dicen, bueno, ok, ¿y este aparato cómo funciona? Porque es un Sony. Durante toda la historia de Sony, ellos lograron vender 100 millones de unidades del Walkman. Sin embargo, cuando ellos estaban vendiendo el Walkman y que era su gran descubrimiento y se sentían muy orgullosos, apareció un señor que podía estar en una sesión como la que yo estoy teniendo con ustedes, entró a un escenario sin ningún producto en la mano, sino su mano en el bolsillo, que seguramente ustedes lo reconocerán. Y cuando fue a presentar ese producto que habían creado, dijo, en mi bolsillo tengo el corazón de las personas. Seguramente muchos de ustedes sabrán de quién estoy hablando. Estoy hablando de Steve Jobs con Apple. Apple sacó el iPod. Y el iPod, tengo que decirles con toda sinceridad y con mucho respeto para Apple, por favor, no es más que una USB bonita. No es nada más que eso.
Lo que ellos hicieron fue adornar una USB. Pero lo que sí hicieron fue enfocarse en que las personas que eran los usuarios de esto pudieran tener la música y la canción que quisieran en el momento que quisieran en el menor tiempo posible. Cuando tú tenías un Walkman y querías escuchar una canción o comprar y tener una canción, te tocaba ir a comprar un cassette. O si tenías el Discman, tenías que ir a comprar un CD en estas empresas como Tower Records. Sin embargo, con el iPod, tú podías tener la canción que quisieras en 30 segundos. Porque Apple se enfocó en cómo hacer, que era lo que era importante para su cliente, que era lograr tener su música como la quisiera, ordenada como quisiera, y se asoció con iTunes para poder crearle que tú crearas tu propia forma de poner las canciones y no tuvieras que estar cambiando cassettes o CDs, sino que pudieras organizarla como la quisieras en tu iPod, la tuvieras disponible en 30 segundos y no tuvieras que pagar mucho. Pagaras $0.99 y desde esa perspectiva no te saliera costosa. Enfocándose en el cliente, durante su historia, Apple logró vender 275 millones de unidades. Quebró empresas muy grandes como Tower Records y superó totalmente al Walkman. Los que inventaron la música portátil fue Sony, pero miren lo que hizo Apple, conectado con su propósito. ¿Cuál era su propósito? Su gente y el corazón de las personas que llevaba Steve Jobs en el bolsillo. Pero miremos otro ejemplo para que no ilustremos solamente estos casos que siempre hablan de Apple. Miremos el otro. Internet Explorer. El explorador número 1 de Microsoft. Si yo estoy en Microsoft y la mayoría teníamos Microsoft en nuestros computadores, pues decíamos, ¡hey! Es el buscador de mi sistema operativo. 330 millones de usuarios tuvieron hasta el 2020. Tenían en el 2020. Sin embargo, siendo los número 1 y con Microsoft, les apareció otro jugador durante el manejo y durante su producción, que no venía de su sistema operativo, venía con otro sistema operativo. Y seguramente ustedes lo conocerán muy bien. Y es Google. Google ha logrado más de 4.000 millones de usuarios. Volvieron su empresa una palabra y la volvieron viral. Tanto que cuando uno dice, búscalo, ¿dónde dice? Googlealo. Lo volvieron viral. ¿Pero por qué? Porque ellos se enfocaron directamente en ese cliente. Y lo que ellos dijeron en su propósito y su porqué es, voy a poner la información del mundo a disposición de todos. No se enfocaron en ser los número 1 o el explorador de Microsoft, que era la supermarca, sino en su cliente y lo que su cliente podía hacer con ello. Pero quizás traigamos un último ejemplo que nos ilustre un poco más esto, y de pronto este no va a ser tan común. Siempre trato de traerles algo que sea diferente. Algunos de ustedes, y me van a disculpar la pronunciación porque no soy tan bueno con este idioma, es Wacken. Wacken es un parque de diversiones, el primer parque de diversiones que existió en el mundo. Queda en Dinamarca y ellos crearon ese parque de diversiones para que las personas y las familias pudieran ir. Y se enfocaron en darle todo un look and feel súper bonito. Al año 2019 tuvieron 3 millones de visitantes en el año. Importante, fueron los número 1, pusieron la primera piedra. Y el ser el primero da ventajas. Sin embargo, en el transcurso apareció otro. Y estoy seguro de que ustedes ya saben de quién voy a hablar. ¿Y quién es? Magic Kingdom de Disney. Solo el parque de Magic Kingdom, primer parque que nació de Disney en Orlando, Florida, tuvo en el 2019 20.450.000 visitantes en el año. ¿Por qué? ¿En qué están enfocados? En hacer tus sueños realidad. Las personas pagan más de $75 por entrada y ahorran los estadounidenses para poder visitar. ¿Por qué? Porque su porqué está enfocado en su cliente, no está enfocado en ellos. Entonces, de nuevo les hago la pregunta, ¿será importante entender nuestro propósito?
¿O será más importante ser el primero que lo haga, o la solución que saco, o lo que llevo, o la marca que va detrás? Desde esta perspectiva, quiero invitarles a que vean unos propósitos directos, y acá vamos a hacer un pequeño juego. Y vamos a ver si ustedes lo logran adivinar, y vamos a ver si pueden acertar con esto, con lo que he venido explicando. Les traje 4 propósitos de 4 compañías, a ver si ustedes descubren cuáles son esas 4 compañías. El primero es organizar la información del mundo y hacerla más accesible y útil. El segundo, ahorrarle dinero a la gente para que viva mejor. El tercero, hacer una contribución al mundo creando herramientas para la mente que hagan progresar a la humanidad. Y el cuarto, empoderar a la gente para que esté un paso adelante de mi vida y en los negocios de su vida. Les voy a dar unos segundos para que piensen qué empresas pondrían ahí, cuál sería el nombre. Veamos si pudieron acertar. La primera, a ver cuántos dijeron, es Google. Ese es su porqué. Organizar la información del mundo y hacerla más accesible y útil. La segunda es Walmart. Empresa que se ha enfocado en que cada vez que inviertas para que vivas mejor, salga más barato. La tercera, vamos a ver, seguro algunos de ustedes la lograron. Apple. Es lograr contribuir en crear herramientas para la mente que logren hacer progresar la humanidad. Y algunos, vamos a ver si los que acertaron y son los más avesados, lograron entender que esta es ING, una empresa bancaria que se enfoca en ir más adelante en la vida y en los negocios. Si ustedes notan, son empresas que han logrado un éxito contundente a partir de su porqué. Y desde ahí les pregunto, ¿conocen su porqué? ¿Tienen claro cuál es su porqué? Los invito a que lo descubran. Y de nuevo seguramente algunos dirán, hey Andrés, otra vez me trajiste temas y muy bacano, pero dame un tip pues para construir rápidamente mi porqué, porque eso no es tan fácil. Valga la redundancia. Pues les voy a dar el tip más sencillo y la tercera herramienta sencilla para que construyan su porqué. Y es, vamos a cambiar el porqué por el para qué. ¿Y qué significa eso? Cuando ustedes arranquen a construir el para qué de sus compañías, pregúntense ya no los 5 porqués, sino ahora los 5 para qués. Y si quieren hacerlo de una manera sencilla para que les sirva como construirlo en sus propias vidas, los invito a que hagan un ejercicio al terminar de ver toda esta cápsula, y es que se pregunten, ¿para qué me levanté hoy? Y cuando obtengan esa respuesta, se van a preguntar nuevamente, ¿y para qué hice eso? Y lleguen hasta el 5. Ahí van a encontrar un propósito de vida. Lo mismo hagan con sus compañías. ¿Para qué hago esto? ¿Y para qué llevo eso? Y así hasta que conozcan ese 5 para qué, y seguro les va a dar las luces para construir el propósito. Una vez que ustedes ya tengan su propósito, ya van a poder construir y terminar su canvas de cultura. Porque todo lo que vamos a responder en este canvas está conectado con el propósito. Los valores deben estar conectados con ellos. ¿Recuerdan Equitel? El propósito fundamental de Equitel es el desarrollo de personas. Y por ende, los valores están conectados en desarrollar personas y la productividad de clientes. Y luego miren cuáles son las prioridades que pongo, cuáles son los rituales que sigo, cuál es el feedback que doy, cuál es esa seguridad psicológica que doy a las personas, cuáles esos comportamientos y qué premiamos y qué castigamos, cuáles son esas normas y reglas que yo tengo, cuáles son las reuniones que hago y cómo tomo las decisiones. Los invito a que hagan este ejercicio, y no solo los invito, sino que quedará como tarea para ustedes para poder pasar al siguiente módulo y que les sea de utilidad. Y móntenlo dentro del sistema, pónganlo ahí
que seguro les daremos una retroalimentación y les ayudaremos cada vez más, y en otras sesiones seguramente los podremos ver y analizarlo conjuntamente. Espero que este módulo de cultura organizacional les haya sido de utilidad, les haya dejado herramientas y reflexiones y hayamos logrado ver y alcanzar ese objetivo que queremos de crear compañías diferentes y culturas diferentes. Muchas gracias. Emprende País, un programa de la Fundación Bolívar da Vivienda. Desarrollamos talento para construir empresas sostenibles en nuestro país.